qué es el enlace, ¿no es cierto?, iónico, qué es el enlace covalente y qué es el enlace metálico. Y ciertas definiciones, pues, que son importantes conocer para entender lo que es un enlace, ¿no? Ya. Ya, entonces, enlaces químicos, ¿no? Vamos a ver algunas definiciones y los conceptos de enlace iónico, conceptos y ejemplos, ¿no? De enlace iónico, covalente y metálico. Ya. Entonces, primero, ¿no es cierto?, definamos lo que es un enlace. Entonces, ¿qué es un enlace? Un enlace, ¿no es cierto?, no es sino una fuerza de atracción. Y justamente esta fuerza de atracción es la que mantiene unidos, ¿no es cierto?, a los átomos, perdón, en una estructura estable. Esta estructura estable puede ser un ion, puede ser una molécula o puede ser una sustancia cristalina, ¿no? Un cristal metálico específicamente, ¿ya? Entonces, de acuerdo a la definición, ¿no es cierto?, vamos a tener tres tipos de enlaces: el enlace iónico, el enlace covalente y el enlace metálico, ¿sí? Ya. Y efectivamente, si nos ponemos, ¿no es cierto?, a analizar, pues, las diferentes sustancias que nos rodean en la naturaleza, por ejemplo, ¿no es cierto?, el aire que está formado por oxígeno diatómico, O2, nitrógeno, ¿no es cierto?, N2, nitrógeno diatómico, anhídrido carbónico, CO2, y algunos contaminantes, ¿no es cierto?, por ejemplo, el monóxido de carbono, el dióxido de azufre, eh, óxido nítrico, óxido nitroso, etcétera, etcétera, ¿no? El agua, pues, ¿no es cierto?, H2O. En todo caso, miren, la mayoría de sustancias, pues, la mayoría de elementos en la naturaleza, más bien dicho, se encuentran formando compuestos, se encuentran formando sustancias. Casi que no se encuentran átomos aislados, ¿sí? Con excepción de los gases nobles. ¿Y esto por qué? Porque justamente, ¿no es cierto?, los átomos aislados tienen más energía respecto a los compuestos, ¿no es cierto?, que estos pueden formar. Y por eso es, pues, que los átomos aislados son inestables respecto a los compuestos que son más estables, ¿ya? ¿Por qué? Porque los átomos aislados, pues, tienen mayor energía, ¿verdad? Y como tienen mayor energía, son menos estables o son más inestables. Ya. Y entonces, ¿no es cierto?, cuando dos átomos tienden a formar un enlace químico, estos, ¿no es cierto?, se empiezan, pues, a unir, se empiezan a acercar, como resultado, ¿no es cierto?, de esta fuerza de atracción, ¿no es cierto?, y al acercarse, ¿no es cierto?, al formar un enlace, pues, van a desprender energía. Ya. En resumen, la formación de un enlace es un proceso exotérmico, es un proceso que desprende energía. En cambio que la ruptura de un enlace, ¿no es cierto?, es un proceso endotérmico. Esto quiere decir que para romper un enlace químico, pues se tiene que suministrar, se tiene que dar energía. Es la única forma de romper un enlace, ¿no? Entonces, la ruptura, proceso endotérmico; la formación, proceso exotérmico. Lo contrario, pues, ¿no es cierto? Ya. Y en este proceso, ¿no es cierto?, de formación de un enlace, pues, un átomo, ¿no es cierto?, que está participando justamente de la formación del enlace, puede dar un electrón, puede compartir electrones o puede tomar un electrón de un átomo vecino, ¿sí? Ya.
¿Y cuáles son los electrones que participan de la formación de enlaces? Pues son los electrones de valencia, ¿no? Los electrones que se encuentran en el último nivel de energía. Ya, eso en cuanto, ¿no es cierto?, a lo que es un enlace. Ahora, ¿qué es la energía de enlace? Ya, se define, ¿no es cierto?, como el cambio de entalpía necesario para romper un enlace específico de un mol de moléculas gaseosas, ¿ya? En otras palabras, ¿no es cierto?, es la energía necesaria para romper un enlace específico, ¿ya? Pues, y obviamente tiene que darse este proceso, pues, en estado gaseoso, ¿no? Ya. Siendo así, ¿no es cierto?, dice que la energía de enlace es una medida de la estabilidad que tiene un compuesto, una sustancia, una molécula, ¿verdad? Ya. Entonces, claro, ¿no es cierto?, mientras más energía se requiera para romper un enlace, este compuesto, pues es más estable, ¿no es cierto? Si se requiere poca energía para romper el enlace de un compuesto, este compuesto, pues es menos estable, es como más inestable, ¿no? Ejemplos. Ahí, por ejemplo, ¿no es cierto? Si tenemos hidrógeno diatómico en estado gaseoso, para romper, ¿no es cierto?, el enlace que mantiene unidos a los dos átomos de hidrógeno y transformarlos en átomos individuales de hidrógeno, ¿no es cierto?, hidrógenos monoatómicos gaseosos. Asimismo, se requiere entonces por cada mol de H2 gas 436,4 kilojoule. Otro ejemplo, ¿no es cierto? Si tengo el cloruro de hidrógeno gaseoso, aquí no cabe el nombre de ácido clorhídrico, ¿no es cierto? Porque el HCl no está en solución, sino está en estado gaseoso. Entonces, el nombre correcto es cloruro de hidrógeno. Si yo tengo, ¿no es cierto?, un mol de cloruro de hidrógeno en estado gaseoso, para romper el enlace que mantiene unidos al hidrógeno y al cloro, se requiere 431,9 kilojoule de energía, ¿no? Hay que dar esta cantidad de energía. Ya. Ahora, estas energías de enlace, ¿no es cierto?, tienen una aplicación muy particular. ¿Cuál es esta aplicación particular? Justamente, ¿no es cierto?, de determinar el calor de la reacción, ¿sí? Ya. Ahí pueden observar, ¿no es cierto? Bueno, en primer lugar, entonces, existen unas tablas, ¿no es cierto? Existen unas tablas con las energías de enlace de moléculas diatómicas y también de moléculas poliatómicas, ¿no es cierto? Pues ahí tenemos, miren, para hidrógeno, 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 nitrógeno, y así para diferentes enlaces, ¿no? Algunos pues son valores bastante exactos, otros son valores promedios, son valores aproximados, ¿sí? Entonces, ¿no es cierto?, utilizando estas tablas, ¿sí?, estas tablas que encontramos en los textos de química, ¿ya? ¿Qué se puede determinar? Se puede determinar, ¿no es cierto?, el calor de la reacción, o conocido también como la entalpía de la reacción, ¿no es cierto? Asimismo, pues dependerá de la exactitud de este calor de reacción que vamos a calcular, dependerá pues de la exactitud de los datos que estamos utilizando, ¿no? Si las energías de enlace son promedios, pues el calor de la reacción será un valor aproximado, un valor estimado, ¿ya? Entonces, cómo se determina, ¿no es cierto?, el calor de la reacción? Utilizando esta ecuación, ¿no? Esta que les estoy subrayando, ¿ya? El calor de reacción dice que es igual a la energía total proporcionada, ¿no es cierto?, la energía que estoy suministrando para romper los enlaces, menos la energía total liberada, la energía que se libera
producto de la formación de los enlaces, ¿ya? Esto puesto en forma matemática, pues representa, ¿no es cierto?, a la suma de las energías de enlace promedio de los reactivos menos la suma de las energías de enlace promedio de los productos, ¿no es cierto? Ya, así. Entonces, miren, justamente, pues aquí está un ejemplo, ¿no es cierto? Nos pide que determinemos el calor de reacción o entalpía de reacción de la formación del cloruro de hidrógeno a partir de sus elementos, ¿no es cierto? El hidrógeno gas más el cloro gas. Entonces, un tanto para facilitar los cálculos, lo que se hace es, se construye una tablita, ¿no es cierto? Unas tablitas de esta estructura. Ya. Una tablita para el lado de los reactivos, es decir, el lado donde se van a romper los enlaces, ¿no es cierto? Y otra tablita del lado de los productos, es decir, donde se están formando los enlaces, la formación de nuevos enlaces, ¿ya? Entonces, miren, del lado de los reactivos, ¿no es cierto? Tenemos qué tipo de enlaces. H2, el HH, y cloro 2, el cloro-cloro. ¿Cuántos enlaces tenemos? Uno para el HH y uno para el cloro-cloro. Estos valores pues son consultados en la tabla, ¿ya? Y sacamos este cambio de energía, ¿no? ¿Cómo? Multiplicando el número de enlaces por la energía de enlace. 1 por 436,4, 436,4. 1 por 242,7, 242,7, ¿no? Y se hace algo similar a la formación, a la formación de enlaces, ¿no? En el lado de los productos se están formando los enlaces. ¿Qué tipo de enlaces tenemos aquí? El hidrógeno cloro, ¿verdad? ¿Cuántos tenemos? 2. Aquí está, ¿no? Porque tenemos 2 como coeficiente. Ya 2. Vamos a la tabla y encontramos el valor de ese enlace, ¿no? Hidrógeno cloro. Y el cambio de energía es 2 por 431,9, 863,8, ¿ya? Y ahora sí aplicamos la ecuación, ¿no es cierto? La energía total de la ruptura de enlaces, 436,4 más 242,7. Eso corresponde a la ruptura de enlaces. Menos la energía que se libera, ¿no es cierto? Como resultado de la formación de enlaces. ¿Cuál es? 863. Realizando esta operación me da menos 184,7 kilojoules, ¿ya? Entonces, esta es una reacción exotérmica, ¿no es cierto? Libera energía. Entonces, la formación del cloruro de hidrógeno gas a partir de sus elementos es un proceso exotérmico, ¿sí? Ya. Entonces, esta es una de las aplicaciones, ¿no es cierto?, de estas energías de enlace, ¿ya? Ya, continuemos entonces, ¿no es cierto? Otro concepto importante, pues es ahora la energía reticular, ¿sí? Esta pues está asociado, ¿no es cierto?, la energía reticular con los cristales, con los sólidos iónicos que tienen estructuras cristalinas. Ya. Entonces, ¿qué es la energía reticular? Dice que es la energía necesaria para separar completamente un mol de un compuesto iónico y sólido en sus iones en estado gaseoso. Ya, así es como se define la energía reticular, ¿no? Ya. Asimismo, ¿no es cierto? Pues esta energía reticular dice que es una medida de la estabilidad que puede presentar un sólido iónico. Ya. Por ejemplo, dice, si un sólido iónico, mientras un sólido iónico, ¿no es cierto?, más bien dicho, tenga mayor energía reticular, más estable será el compuesto, ¿verdad? Porque los iones, pues, están enlazados con más fuerza, ¿sí? Mientras menos energía reticular se requiera, pues, el compuesto iónico es menos estable, ¿no? Ya algo similar a lo que ya acabamos de ver en una diapositiva anterior.
Ya. Entonces, la energía reticular, ¿no es cierto?, siempre va a presentar valores positivos, ¿no? Porque el proceso, ¿no es cierto?, en donde está involucrado la energía reticular, pues es siempre un proceso endotérmico. Se requiere dar energía, ¿no? Es siempre un proceso endotérmico y además está gobernado, pues, por la ley de Coulomb, ¿no? Ya, ahí tenemos un ejemplo, ¿no es cierto? El fluoruro de litio, pues, es un sólido iónico, ¿sí? Es un sólido iónico. Entonces, ¿no es cierto?, para separar o para romper prácticamente, ¿no es cierto?, ese enlace iónico y tener cada uno de los iones, ¿no es cierto?, positivo y negativo en estado gaseoso, se requiere suministrar 1017 kJ por cada mol de fluoruro de litio en estado sólido, ¿no? Ya, y justamente les decía, ¿no es cierto?, que la energía reticular, pues, es un proceso endotérmico que está gobernado por la ley de Coulomb. Ya. Entonces ahí tenemos, ¿no es cierto?, la ecuación de la ley de Coulomb, que aplicado a la energía reticular tiene esa forma. Una constante K por Q1, Q2, que es Q1 y Q2, son las cargas de los iones, ¿no es cierto? Carga del catión, carga del anión, ¿ya? ¿Y qué es D? Es la distancia que separa a los iones. Entonces, esta distancia que separa a los iones, pues depende, ¿no es cierto?, del radio iónico de cada uno de los iones, ¿verdad? Ya, siendo así, entonces, ¿no es cierto?, la energía reticular se hace más grande si más grandes son las cargas de los iones, ¿sí? En cambio que la energía reticular se hace más grande cuando los radios iónicos son más pequeños. Justamente la ecuación me está indicando esto, ¿no es cierto? Energía reticular aplicado para el caso que estamos viendo, pues es directamente proporcional a las cargas. En cambio, es inversamente proporcional a la distancia. En otras palabras, es inversamente proporcional a los radios iónicos. Eso es lo que quiere decir esta expresión, ¿no? Ya. Esos conceptos pues son importantes que conozcamos dentro de lo que son los enlaces, ¿no? Ya. A continuación pues tenemos el enlace iónico. Este enlace iónico también es conocido como enlace electrovalente. ¿Cuál es la palabra clave en el enlace iónico? Pues transferencia de electrones, ¿no? Transferencia. Entonces, ¿qué es el enlace iónico o cuándo tenemos un enlace iónico? Cuando existe una transferencia completa de uno o más electrones del átomo menos electronegativo al átomo del átomo menos electronegativo al átomo más electronegativo. Esto da lugar a que se formen iones. Ya. Ahí tenemos un enlace iónico, ¿no es cierto? Transferencia de electrones. Ya. Entonces, de la definición, ¿no es cierto?, dice que tenemos un átomo menos electronegativo y tenemos otro átomo más electronegativo. Entonces, este enlace tiene que darse entre elementos, ¿no es cierto?, que tengan electronegatividades muy diferentes. ¿Y cuáles son estos elementos que tienen electronegatividades muy diferentes? Pues justamente, ¿no es cierto?, los metales y los no metales, si nos ubicamos en la tabla periódica. Los metales son los que van a ceder electrones. Estos ceden electrones con facilidad, ¿no es cierto? ¿Y por qué ceden electrones con facilidad? Porque tienen baja energía de ionización. Y los no metales son los que van a aceptar esos electrones con facilidad. ¿Y por qué lo hacen con facilidad? Porque tienen una elevada afinidad electrónica, ¿no? Específicamente, ¿no es cierto?, este tipo de enlace iónico se presenta en los metales de los grupos 1A y 2A cuando se combinan con los no metales de los grupos 6A y 7A. Ya. ¿Qué tipo de fuerzas son las que forman el enlace en este tipo de enlace iónico?
son fuerzas de carácter electrostático, ¿no? Y también están gobernadas por la ley de Coulomb. Ya, y aquí tenemos un ejemplo, ¿no es cierto? Un ejemplo pues bastante sencillo, bastante simple, que es la formación del fluoruro de litio, ¿no es cierto? Ya, se forma pues el fluoruro de litio a partir del litio, ¿no es cierto? Que tiene un número atómico de 3. Esa es su configuración electrónica, 1s2, 2s1, con el flúor que tiene un número atómico 9 y su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p5, ¿ya? Entonces se va a dar la transferencia, ¿no es cierto?, de un electrón del átomo de litio hacia el átomo de flúor, ¿ya? Y va a quedar, ¿no es cierto?, por un lado, pues como el litio perdió un electrón, se carga positivamente, en cambio el flúor, como ganó un electrón, se carga negativamente. Y justamente, ¿no es cierto?, el hecho de tener, pues, una partícula con carga positiva y otra partícula con carga negativa, como son cargas diferentes, pues se van a atraer, ¿no es cierto? Y ahí se genera la fuerza justamente para formar el enlace iónico. Ya. Veamos ahora, desde el punto de vista energético, ¿no es cierto? La energía, la formación de un enlace iónico depende de 3 factores: de la energía de ionización, de la afinidad electrónica y principalmente de la energía reticular, ¿no es cierto? Recordemos pues brevemente así que la energía de ionización siempre es un proceso endotérmico, ¿no? Hay que dar energía para arrancar el electrón y que se forme un ion, en tanto que la afinidad electrónica, ¿no es cierto?, generalmente es un proceso exotérmico, es decir, ¿no es cierto?, que cuando un no metal gana un electrón, pues se libera energía, ¿verdad? Ya. Y principalmente, pues depende, ¿no es cierto?, de la energía reticular, ¿no es cierto? Ya. Por lo que ya mencionamos anteriormente, ¿no es cierto? Mientras más energía reticular se requiera para romper un sólido iónico, un sólido cristalino, pues este es más estable, ¿verdad? Mientras menos energía se requiere, es menos estable. Ya, y el proceso pues también va a ser al revés, ¿no es cierto? Cuando se libere, cuando se formen ahora. Cuando se forme, ¿no es cierto?, un sólido cristalino, pues si libera una gran cantidad de energía al formarse este sólido cristalino, ya va a ser pues más estable en relación a otro, ¿no es cierto?, que al formarse pues un sólido cristalino libere poca energía, ¿no es cierto? Si libera poca energía, pues va a ser un sólido poco estable. Ya. Ahora, pues, es importante conocer, ¿no es cierto?, algunas propiedades importantes que presentan los compuestos iónicos, los compuestos formados por enlaces iónicos, ¿no es cierto? Ya. Estos compuestos, pues, generalmente, ¿no es cierto?, los compuestos iónicos son sólidos a temperatura ambiente. Ya. Siendo así, ¿no es cierto?, porque son sólidos a temperatura ambiente, pues entonces quiere decir, ¿no es cierto?, que sus puntos de fusión y el punto de ebullición son elevados. Ya. Estos compuestos iones, pues, compuestos iónicos generalmente, pues, son cristales bien definidos, de una estructura bien definida. Ya. Como básicamente, ¿no es cierto?, están formados por iones, pues son buenos conductores de la corriente eléctrica, ¿no es cierto? Sea que estén en solución acuosa o sea que se encuentren en estado líquido. Son solubles en solventes iónicos, por ejemplo, el agua, el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico. Ya. Y las reacciones que se dan entre compuestos iónicos son bastante rápidas, son bastante instantáneas, ¿sí? La velocidad de reacción, pues, es alta.
Ya. Esto entonces con respecto al enlace iónico. Ahora veamos el enlace covalente. La palabra clave de este enlace covalente es compartir, ¿no? Y justamente tenemos un enlace covalente cuando se comparte dos o más electrones entre átomos que tengan electronegatividades iguales, o sea, el mismo átomo, ¿no es cierto? En ese caso, pues tenemos un enlace covalente simétrico, o entre átomos que tengan electronegatividades muy similares, muy parecidas. Y en ese caso, pues vamos a tener un enlace covalente asimétrico. Ya. Este tipo de enlace covalente, ¿no es cierto?, se caracteriza porque se forman pares de electrones. Se comparten pares de electrones. Ya. Es así, ¿no es cierto?, que si se comparte un par de electrones, tenemos la formación de un enlace simple que se lo simboliza con un guión, ¿no?, con una raya. Comparten dos pares de electrones, pues tenemos la formación de un enlace doble, asimismo se simboliza con dos guiones, y si se comparten tres pares de electrones, pues tenemos un enlace triple. Básicamente, pues esto ustedes verán, ¿no es cierto? Muchos ejemplos de estos cuando revisen la química orgánica. Ahí se tiene pues un montón de compuestos en donde se pueden observar enlaces dobles y enlaces triples. Ya. Se puede presentar, ¿no es cierto?, pues cuando se combinan dos no metales o cuando se combina el hidrógeno y un no metal. Asimismo, la fuerza, ¿no es cierto?, de atracción que da lugar a la formación del enlace covalente es de tipo electrostático. Pero además, ¿no es cierto?, como se están compartiendo electrones, ¿no es cierto?, específicamente pares de electrones de dos en dos, pues además aquí se origina también una fuerza, ¿no es cierto?, de tipo magnético. ¿Por qué? Porque tienen diferente spin, ¿ya? Y los electrones con diferente spin, pues generan justamente una atracción magnética que es importante, ¿no es cierto? Y eso le da pues más estabilidad a la molécula, le da más fuerza, más estabilidad al enlace, ¿no es cierto? Ya. Y ahí tenemos ejemplos, ¿no? La formación pues del CO2, del anhídrido carbono, y la formación del nitrógeno diatómico, nitrógeno gaseoso, ¿no? Ahí se puede pues observar, ¿no es cierto?, del lado izquierdo para la formación del anhídrido carbónico, el oxígeno, ¿no es cierto?, como está en el grupo 6, tiene pues 4 electrones de valencia, ¿no es cierto?, en su último nivel de energía, tiene, perdón, 6 está en el grupo 6, entonces tiene 6, ¿no es cierto? El carbono está en el grupo 4, tiene 4, pues, y ahí observamos cómo se están compartiendo los pares de electrones, ¿no? Específicamente se van a compartir dos pares de electrones, ¿ya? Y se forma el CO2. De igual forma, el nitrógeno está en el grupo 5A, ¿no es cierto? Entonces tiene 5 electrones de valencia, 5 electrones en su último nivel, ¿ya? Y estos, pues, al formar, ¿no es cierto?, el nitrógeno diatómico, el nitrógeno N2 gaseoso, pues, van a compartir 3 pares de electrones. Ya. Asimismo, ¿no es cierto?, al igual que los compuestos iónicos, los compuestos covalentes presentan algunas propiedades químicas que son importantes conocer, ¿no es cierto? Ya. Estos compuestos covalentes, pues, a temperatura ambiente generalmente son gases o son líquidos muy volátiles. Siendo así, ¿no es cierto? Siendo que a temperatura ambiente se presentan como gases o líquidos volátiles, pues esto quiere decir que los puntos de fusión y los puntos de ebullición son bajos. Ya. Estos compuestos covalentes, pues, son malos conductores de la corriente eléctrica. Asimismo, pues son solubles en compuestos covalentes, de ejemplo, el tetracloruro de carbono, ¿no es cierto? Ya. Y a diferencia, ¿no es cierto?, de los compuestos iónicos,
los compuestos covalentes reaccionan muy lentamente. ¿Y por qué reaccionan lentamente? Pues porque los enlaces covalentes son fuertes, son difíciles de romper, ¿no? Ya. Y finalmente tenemos, jóvenes, ¿no es cierto?, el enlace metálico. El enlace metálico, que se lo considera como un tipo especial de enlace covalente, es decir, que se comparte electrones, ¿no es cierto? Ese es el enlace covalente, compartir electrones, ¿ya? Entonces, lo que sucede, dice que, ¿no es cierto?, que cada átomo del metal, ¿sí?, ¿verdad? Trata de formar pares de electrones con su átomo vecino, con su átomo metálico vecino, ¿ya? Y justamente esta situación, ¿no es cierto?, de tratar de formar pares de electrones entre ellos, hace que estos electrones más bien estén en constante movimiento, ¿ya? Y al estar en constante movimiento, forman una especie de nube electrónica. Una especie de nube electrónica alrededor, ¿no es cierto?, pues de los núcleos de los átomos metálicos, ¿ya? Y justamente pues la formación de esta nube electrónica le da ciertas características especiales a los metálicos, ¿no es cierto? Y una de ellas es que proporciona la fuerza, ¿no es cierto?, necesaria para que los átomos, en lugar de repelerse, ¿no es cierto?, por tener pues cargas positivas, los metales, ¿no es cierto?, tienden a formar cationes, ya, sino más bien, ¿no es cierto?, pues se van a unir debido a esta nube de electrones. Un poco van a neutralizar esa repulsión entre cargas positivas, ¿sí? Y otra característica importante que proporciona esta nube electrónica, pues es que los hace, ¿no es cierto?, que sean buenos conductores de la electricidad. Ya, este tipo de enlace, ¿no es cierto?, tenemos entre metales cuando forman, ¿no es cierto?, moléculas, cuando forman aleaciones también y cuando forman amalgamas, es decir, ¿no es cierto?, se combina el mercurio con un metal, esa es la amalgama, ¿no es cierto? Aleaciones, pues, cuando se combinan entre varios metales. ¿Ya? Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, pues justamente un ejemplo de enlace metálico para el aluminio, ¿sí? Ya, el aluminio, ¿no es cierto?, que tiene, pues, tiene esa estructura, ¿no es cierto? Tiene esa estructura electrónica. Ya en el primer nivel 2 electrones, en el segundo nivel 8 y en el tercer nivel de energía 3, ¿verdad? Entonces tiene un número atómico de 13, ¿ya? Y justamente, ¿no es cierto?, los electrones del último nivel, esos 3 electrones, ¿no es cierto?, son los que van a tratar de formar pares de electrones. Para esto, pues, tienen que moverse. Y al estarse moviendo continuamente van a formar la nube de electrones, ¿no? La nube de electrones, pues, que les da esas características propias a los metales, ¿no? Ya. Finalmente, ¿no es cierto?, pues, un poco vamos a ver aquí cuando un enlace es polar y cuando un enlace no es polar. Ya. Justamente, pues, un enlace es polar, ¿no es cierto?, pues, cuando analizamos los enlaces iónicos, ¿no es cierto? El enlace iónico, pues, como ya sabemos, es transferencia de electrones, ¿no es cierto? Es decir, pues, uno de los átomos se apodera, ¿no es cierto?, completamente del electrón del otro átomo para formar un par de electrones, ¿no es cierto? Y ahí, pues, se va a formar, ¿no es cierto?, una polaridad en la molécula, ¿no es cierto? Porque vamos a tener prácticamente un anión y un catión. Entonces la molécula pues va a tener esta polaridad, ¿no es cierto? Del un lado una carga positiva y del otro lado una carga negativa, ¿ya? En ese caso pues el enlace es polar. En cambio, la no polaridad de los enlaces se presenta justamente en los enlaces covalentes, ¿no es cierto?, cuando comparten electrones.
Al compartir, pues los dos átomos se están beneficiando por igual de los electrones que están compartiendo, ¿no es cierto? Y específicamente se presenta pues en moléculas con átomos del mismo tipo, del mismo elemento. El hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, el cloro, ¿no es cierto? Aquí pues como se comparten por igual, ninguno de los dos átomos atrae más o menos a los electrones, sino atraen de una forma simétrica, entonces el enlace pues es no polar. Ya, a esto se refiere, ¿no es cierto?, con la polaridad de los enlaces. Estos son entonces los conceptos principales de esta unidad, ¿no es cierto?, conocida como enlaces químicos. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario respecto al tema? Inge, disculpe, yo tengo una pregunta. Le escucho. Para el enlace metálico dijo que la mezcla de metales se llamaba amalgama. No, amalgama es la mezcla del mercurio con un metal. El mercurio también es metal, ¿no es cierto? Pero es un metal líquido. Entonces, por ejemplo, si mezclamos el mercurio con el hierro, tenemos una amalgama de hierro. El mercurio con el cobre, una amalgama de cobre. Ya, así. En cambio que una aleación es una mezcla de metales, ¿no es cierto? Por ejemplo, el bronce es una aleación, ¿ya? Eso les quería decir. Gracias, Inge. ¿Algo más, jóvenes? Disculpe, Inge, otra pregunta. Sí. El resumen de esta unidad tal vez está subido en la plataforma. Sí, las diapositivas están. El otro documento no está. Ya les voy a subir en las próximas horas, ¿no? El documento que está en Word. Ya les voy a pasar a PDF y les voy a subir, ¿no? Ahí les voy a poner. El 1 ya está. ¿Algo más, jóvenes? Ya. Respecto a esta unidad, ¿no es cierto? Pues evidentemente ya estamos muy cortos de tiempo. Entonces, el deber justamente correspondiente a esta unidad va a consistir en que ustedes tengan que consultar unos 3 temas específicos, ¿no? Entonces van a consultar y se lo van a leer, los van a estudiar, ¿ya? Pero no tienen que entregar ni subir ningún documento al aula virtual. Simplemente ustedes los van a leer. ¿Y por qué es importante que los lean? Pues porque irá, no sé, 1 o 2 preguntas justamente de los temas que les voy a mandar a leer en la evaluación sumativa final, ¿no? Entonces es importante pues que los lean. Estos temas pues están en los libros de química general, ¿no? De Chang y de Brown, ahí está pues muy bien explicado, se entiende pues con mucha facilidad los temas que les voy a mandar a que lean, ¿no? En eso pues va a consistir el deber de esta unidad, ¿no? De la unidad 6. Asimismo, jóvenes, les recuerdo que la evaluación sumativa final va a ser el próximo miércoles, ¿no? Justo de hoy en 8 días, a esta misma hora, ¿no? Pues ya es una evaluación sumativa final, ¿no es cierto? Principalmente pues va a tener temas relacionados con lo que hemos visto en estas últimas semanas, pero también tienen que ir incluidos, ¿no es cierto?, temas que ya hemos revisado cuando empezamos justamente el semestre, es decir, preguntas relacionadas, ¿no es cierto?, a la unidad 1, a la unidad 2, a la unidad 3, así, ¿no? Porque ya esta es pues una evaluación sumativa final, es como un examen final. ¿De acuerdo? Ya, jóvenes, ¿qué más? Ya, mañana, ¿no es cierto? Pues mañana estaba previsto, pues, tener laboratorio, pues, pero como ya terminamos, entonces, pues, esas horas más bien, pues, utilícenlas ustedes para estudiar, para prepararse, para leer, ¿no es cierto? Para ya ir
preparándose adecuadamente para la evaluación sumativa final, ¿no? Entonces mañana pues no tenemos ni laboratorio ni clases, ¿no? Ya. Listo, jóvenes, ¿alguna duda, alguna pregunta respecto a las unidades anteriores, la unidad 5, la unidad 4 tal vez? Ya, jóvenes. Bueno, entonces con esto pues prácticamente damos concluido las clases de este semestre, ¿no? Ya, entonces nos vamos a ver con ustedes el próximo miércoles a las 7 de la mañana, ¿no? En la evaluación sumativa final. Ya, jóvenes, eso sería todo por hoy, ¿no? Que tengan un buen día y nos vemos entonces el próximo miércoles. Inge, una pregunta. Los temas que dijo que debemos de consultar, ¿cuáles son? Ya les voy a subir en el aula virtual, justamente en la unidad de enlaces químicos. Ahí va a estar, ¿no? Y ahí pues obviamente va a estar que no tienen que entregar ningún documento, sino simplemente leer. Ya les subo en las próximas horas, ¿no? Gracias, Inge. Ya. Ya, jóvenes. Si no hay más preguntas, entonces que tengan un buen día, ¿no? Hasta luego, jóvenes. Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias, Inge. Gracias, Inge.